Pero de verdad que esto no tiene sentido ninguno cómo comerlo, o sea. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Como ya lo viste en el título del video, hoy vamos a comer muchísimo y es que vamos a estar recorriendo las calles de Bélgica. Ahora mismo me encuentro en el centro de Bruselas y vamos a ver qué cosas raras y qué cosas deliciosas nos conseguimos en esta ciudad. Tengo demasiada hambre, no he almorzado. Vamos a estar probando dulces, comida, de todo lo que consigamos a nuestro paso. Así que acompáñame y comencemos. Como lo saben, en este viaje no me encuentro solo, estoy con Gabriel. Estamos aquí en esta calle que está muy pero muy transitada. Hay restaurantes y sitios de comer por todos los lados. Vamos a ver dónde nos paramos a comer algo. Yo tengo mucha hambre de salado, yo no sé tú también. Así que bueno, vamos a buscar una bomba que nos han dicho que es para chuparse los dedos. Y hay que tener bastante estómago para comer. Por lo que es conocido Bélgica en su gastronomía, son por las papas fritas, que se están peleando ahí con Francia para ver de quién son las papas fritas, si de los franceses, si de los de Bélgica. No sé, esa pelea se las dejamos a ellos. Lo importante aquí es que las papas son consideradas como un símbolo nacional de la gastronomía, así que eso no lo vamos a dejar de probar. También aquí conseguimos los waffles. Los waffles son muy típicos, están por todos lados con diferentes rellenos, se ven. Por eso tienen que venir con mucha hambre y eso es lo que tenemos bastante en este momento. Esto es de las cosas que les estaba hablando. Hay diferentes tipos de cosas, waffles, crepes, de todo. Y no te preocupes porque los vas a conseguir por todos lados. Más bien vas a tener que escoger a dónde comértelos porque es que está forrada la ciudad con eso. Mi esposa me va a matar por esto, pero ella adora los dulces árabes y todo esto son dulces árabes. Perdona. Bueno amigos, llegó el momento del plato fuerte. Nos vamos a comer la famosa metralleta, por así decirlo, que se dice así, es metralleta o una cosa así. Es un pan muy grande con papas fritas dentro, con carne, con un bistec de carne. Le echan diferentes tipos de salsas, aparte le echan cebolla. Es una bomba total, ya lo van a ver. Y vine al mejor sitio, que es este de aquí, se llama Friedland, que es como el mundo de la fritura o una cosa así. Así que vamos a ver, miren lo que les hablo siempre de la fila. Esto tiene fila aquí, está en el medio de la calle, así que vamos a ver qué tal. Estos son los diferentes tipos de salsas. Tienen mayonesa, ketchup, cóctel, tártara, pita, Brasil, pickles, mostarda, ketchup, adaluz, americana, pili pili. Estas son picantes, estas tres últimas son picantes, así que a los mexicanos les va a encantar estas tres salsas. Por lo que entiendo son 80 céntimos de euro cada salsa que quieras colocarle. Y de aquí también son famosas las papas fritas, pero aquí vamos a comer la metralleta. Esto es todo lo que venden, pero vinimos por esto amigos, la metralleta. Mixed for the two metrallettes, tomato and mayonnaise, yes. Onion and salad inside. Cebolla. Ahí está saliendo una de nuestras metralletas. Miren eso. La muchacha no puede ni agarrarlo con la mano. Ni se cierra, señores. Thank you. Bueno, yo les advertí que esto era una comida bomba, ¿no? Bueno, miren esto, esta es la de él y la mía es esto. ¿Sabes que el pan ni se cierra? Ah, mira, un caballito. Otro caballito. Bueno, como les decía, esto ni se cierra. O sea, vean el tamaño de mi mano. Son como 2 manos y media, más o menos así de horizontal. Esto tiene papas fritas, como les dije, pan con carne y salsas y cebolla y ensalada. Mire, es que está difícil hasta uno ubicarse para poder empezar a comérselo. Voy a empezar con una papita frita. Están buenas, pero de verdad que esto no tiene sentido ninguno cómo comerlo. O sea, estoy mezclando la salsa. No sé si lo logran ver, esto es un desastre. Aquí comen como 4 personas. Voy con el primer mordisco tratando de agarrar de todo. La carne está muy buena. Es tipo una hamburguesa de carne, pero tiene como una consistencia diferente. Es un poco diferente, miren. Esta es la carne.
Digo, yo no me voy a poder comer esto. Podríamos decir que este es el reto como de las 10.000 calorías, porque ¿cuántas calorías tendrá esto? Va a pasar un poco este camión de comida que me estoy metiendo. Está buenísimo sin duda alguna, pero es demasiado. Con una hubiésemos comido los dos y creo que sobraba. Exageramos un poco nuestra hambre. ¿Tú no crees? ¿Cómo va? Un mordisco. Esto está difícil, amigos. Pero bueno, miren, no se pueden perder de probar la metralleta. Para los que se están preguntando cuánto nos costó esto, fueron 5,50 €, que más o menos vienen siendo unos 120 pesos mexicanos. La Coca-Cola salió en 2,5 €. Eso sí me pareció un poco caro para lo que costó el pan, porque es la mitad del precio. Pero bueno, siempre las bebidas son caras en todos los sitios. Llevamos como 20 minutos comiendo sin mentir o más, no, perdimos la cuenta. Pero de a poquito, miren, ya me queda este pedacito. Obviamente yo creo que no me cabe nada, voy a tener que caminar bastante para que me baje para poder seguir comiendo. Lo que sí es que él está enterito todavía, le queda como más de la mitad. Bueno amigos, quedamos noqueados, pero por lo menos de mi parte, prueba superada de la metralleta. Él dejó este pedazo de aquí, que es un poco menos de la mitad. Nada mal, nada mal, nada mal. Vamos a continuar, vamos a ver qué otras cosas podemos comer y seguimos. Bueno, aquí no se desperdicia nada. Voy a dejarle esto que quedó a este señor aquí. Espero que le venga bien. Bueno, vamos a comenzar con las papas fritas entonces. Vamos a probar las clásicas papas fritas, que la disputa la vamos a dejar entre los franceses y los belgas, que se disputen eso, pero yo voy a comer las belgas. Este es el sitio elegido, así que vamos a hacer nuestra filita acá para comprar nuestras papas. Miren la máquina tan curiosa para pagar. No se lo entregas directo al empleado, no tiene contacto con el dinero. Mete los billetes, las monedas aquí, y si pagas con tarjeta, obviamente tiene su máquina. Y allá están las apreciadas papas. Vean cómo pagamos. ¿Qué tal? Y listo. Agarramos nuestras papitas aquí. La pedí con la salsa clásica, el pequeño, porque bueno, tenemos que comer bastante hoy. Y llegó el momento de probar las famosas papas. Las pedimos con la salsa clásica. Vamos a hacer los honores a ver qué tal es. Está muy buena. La salsa es medio extraña. Tiene un ligero toque picante. Es como una, ¿cómo diríamos? De mayonesa y salsa de tomate ligada con mostaza y un poquito de picante. Es algo así similar. Tiene un poco de todo. Pero está muy buena. De verdad que las papas fritas valen la pena probarlas. Bien por Bélgica. Las más pequeñas nos costaron 2,50 €, que son aproximadamente 45 pesos mexicanos, más o menos. Miren, y tuve que venir al centro comercial más antiguo de Europa para probar el chocolate de Bélgica, que es muy famoso. Y vine a una tienda que es súper famosa, que se llama Atelier de Neuauf, una cosa así. No soy bueno para los nombres. Vamos a probar unos chocolates allí para ver qué tal. Me van a dejar grabar, pero yo voy a intentar. Bueno chicos, y por 7,40 € puedes elegir 100 gramos de un variado de chocolates de los que están viendo, y eso es lo que voy a pedir. Bueno, listo, salimos con nuestra bolsita mixta de chocolates para probarlos. Vamos a buscar un sitio donde comerlo. Ya conseguimos un lugarcito para comer. Vamos a ver qué nos espera aquí. Hay uno que es la mejor trufa del mundo. Es esta de aquí. Es esta. Vamos a ver. Por dentro es cremosito y por fuera tiene como un polvito de chocolate amargo. Está increíble. Bueno, como pueden ver, esto no es comida callejera para nada, pero hay que entrar a estos sitios para poder probar las cosas. Estas son las que vamos a probar. Vienen de 3 tipos de sabores, pero yo voy a comprar la natural. Listo, compré una sola porque hay cosas todavía por comer mucho y no me quiero llenar con tanta cosa. Ok, y estamos todavía en el centro comercial más antiguo de Europa, porque la tienda donde venden estas magdalenas se llama Dandoy y están ahí mismo. Esto me costó 1,44 €, que son aproximadamente 30 pesos mexicanos. Una sola, miren cómo es. Vamos a eso. Es una magdalena cualquiera. Es como un ponquecito con otra forma. Muy rico, pero un ponque normal. Nada del otro mundo, pero muy rico. Bueno, siempre que visito una ciudad nueva compro uno de estos imanes de nevera. Los estoy coleccionando y este fue el que compré de Bruselas. Miren, aquí pueden cargar su botellita de agua con agua potable. La señora se está lavando sus manos. Espero que eso sea de verdad potable. Por todos lados vas a conseguir tiendas de chocolate de diferentes marcas. Lo difícil va a ser escoger una al lado de las otras y al frente de las mismas que están acá.
Bueno, llegó el momento de probar los indiscutibles waffles, como se diga, en donde se diga. Vamos a ver cuál conseguimos. Quiero comerme uno bien bueno porque tengo ganas de dulce. Amigos, un pequeño carrito. Bueno amigos, y creo que hemos venido al sitio indicado. Aquí detrás, en el famoso Niño que Mea, como siempre tenemos los waffles. Que bueno, se los voy a mostrar más en detalle. Hay una gran variedad. O bien al niñito. Vamos a ver qué tal están estos. Amigos, listo. Me compré mi waffle con una bola de banana y Nutella. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver, un buen pedazo. Una buena carga de dulce. Vas a quedar muy bien. Está buenísimo. Este waffle costó 4,50 €. Les voy a dejar la conversión en pesos mexicanos aquí. Amigos, esto está brutal. Lo que les puedo decir es que de verdad está muy bueno, como les dije, la combinación está buena, pero lo que sí les debo decir es que no vayan a pensar que se lo hacen al momento. Por lo menos en este sitio y en el que está frente y en toda la mayoría de ellos, simplemente agarran un empaquetado, aunque no te lo muestran que es empaquetado. Es eso, está listo. Lo que hacen es calentarlo en aquella plancha de waffles y listo. En un solo sitio vi que lo hacían al momento, pero entre tantos que he visto y he recorrido, y en ese momento no estaba como que buscando esto para comer, no lo consigo ahora, pero sí los hacían en el momento. Colocaban la masa cruda y los hacían al momento. Pero aquí olvídense que la mayoría están listos de un producto empaquetado, simplemente calentado. En cada esquina aquí encuentran lugares espectaculares, de verdad que son lindísimos. Miren esta esquinita aquí, miren este edificio, qué cool, qué genial, qué brutal, con las bicicletas así de colores, está increíble. Bueno amigos, y ahora tocó comer comida tradicional belga. Vamos a probar una cerveza tradicional. Me voy a comer una típica comida belga. Él se va a probar otra comida y vamos a probar dos cosas diferentes para ir viendo ahí la comida belga. Lo que sí les puedo decir es que no es nada barato. Una hamburguesa te vale unos 17 € y él se pidió como unas albóndigas, algo parecido a unas albóndigas y no recuerdo el precio, pero ya se los voy a decir. Por cierto, un detalle curioso es que en este restaurante, miren, dejan entrar perritos sin ningún problema. Justo tenía un perrito al lado y ahí hay otro, es normal aquí. Bueno, como les dije, pedí una cerveza típica de este lugar. Para los que me siguen desde hace tiempo en el canal sabrán que yo no bebo, pero no podía dejar de probar una cerveza en Bélgica porque es un patrimonio del país, así que a su salud. Está buena, no es una cerveza amarga, es fresca. De verdad que está muy buena. Y llegó nuestra comida belga. Esta es una hamburguesa típica de este restaurante. Tiene carne, tomate, cebolla, queso belga. Tiene las típicas papitas. Tiene aros de cebolla. Y lo de él son albóndigas con sus respectivas papitas fritas, porque esto es otro símbolo nacional, las papitas fritas. Nos lanzamos con esto. Y llegó la prueba de la verdad, la hora de la verdad. Vamos a probar esta hamburguesota. Vamos a ver qué tal. Está buenísima. La carne está increíble, brutal. Está buenísimo. Esto está riquísimo. Y el queso. Buenísimo. Bueno, ahora toca el turno del plato de las albóndigas. Voy a probar esas albóndigas. Le voy a quitar las albóndigas de Bélgica. Me sale el humito y todo. Está muy bueno. La salsa está divinísima. Y bueno amigos, hemos llegado hasta el fin de este video comelón. Creo que hicimos un buen recorrido de la gastronomía aquí en Bruselas. Comimos de todo lo que pudimos en un solo día. Y creo que ya no nos cabe, pero ni un vaso de agua. No. ¿Qué tal estuvo la comida? Brutal, todas brutales mismo. Brutales. La metralleta fue una de las cosas más brutales que hemos comido. Demasiada comida y muy barata, porque de verdad, para la comparación de lo que pagamos en estas hamburguesas y en las albóndigas de él, de verdad que la metralleta fue un plato bastante grande y llena bastante.
y duramos con ese plato bastante tiempo durante el recorrido. Dime en los comentarios cuál fue el plato que más te gustó y qué fue lo que más te llamó la atención. Los voy a estar leyendo. No se olviden suscribirse a mi canal, activar todas las notificaciones para que YouTube siempre les avise cuando subo un video nuevo. También los invito a seguirme por mi Instagram, que es Gabriel Herrera _. Amigos, nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.